Profesor, vamos a darle fin a esa cuestión de la gran ramera y la cuestión de Alemania. Bueno, sí, siéntese, querido estudiante, estoy afanoso por terminar esto, porque es que eso no es así nada más, porque hay una trascendencia multilateral y lineal en cuanto al conocimiento y en cuanto a incluso al pensamiento acerca de la belleza, lo feo, lo justo, en muchos pensadores, entre los que entra la crítica, la razón pura, para poder entender en esta cuestión de psicología del arte y lo escrito, que ya esto tiene que ver con el arte en lo individual y lo público o lo de masa. Y ahí entra la cuestión de la imprenta de Gutenberg y la cuestión de Martín Lutero, que ya dijimos que nació en el 1483 y murió en 1516. Pero para la época de Martín Lutero en Múnich podían haber 410 personas, por ejemplo. Y por eso se piensa que el futuro de la humanidad serían las ciudades. Y esa Alemania se debatía en una cantidad de cuestiones de partidos políticos que tienen que ver con las cuestiones francas y alemanas. Y por eso el Rin se convierte en punto de división entre Francia y Alemania. El río Rin, por una parte y por la otra, van a dar la semilla de unas luchas internas que tienen que ver con el campesinado y que tienen que ver con el surgimiento obrero, porque ya entró, como dijimos, en adelante es la cuestión de la revolución industrial. O la famosa nace la cuestión liberal industrial. Y todo eso tiene que verse para poder entender lo escrito y entender la Sagrada Escritura como una obra de arte. Una obra de arte que tiene que ver con lo feo, lo hermoso, lo bello, lo justo, lo injusto, etcétera, etcétera, pero que para definir estas palabras una por una en cuestiones de estética, ya ahí dobla la puerca al rabo. Sencillamente porque esa palabra estética nos va a señalar diferentes cosas. Nos va a dar unos significados distintos en lengua griega y en otra lengua. Por eso cuando podemos analizar en fase lo que fue, por ejemplo, la tesis sobre la expansión del arte y la tesis sobre el sistema de correspondencia del arte y la cuestión en cuanto a arte y público y a arte e individuo que lo produce, o sea, el artista, también toma otras connotaciones, ya sean nacionales e internacionales. Sencillamente porque si nosotros analizamos la historia de Egipto, nosotros vemos que en Egipto, que ya dominan la escritura, mientras y Moisés la sabe, Egipto no registra en sus libros históricos y sociales ningún pueblo que hayan tenido como esclavo y que haya la necesidad de que unos ángeles le hayan mochado la cabeza a sus hijos de faraones y esas cosas, porque no lo registran. Pero mucho después, siglos después, aparece un escritor que nace de esa cultura y es el que comienza con el Génesis, por ejemplo. Y se van creando hasta que se crea un libro que se convierte ya no en la cuestión individual de unos escritores y de la cultura nacional de un pueblo, con todas sus cuestiones de ética, moral, cultura, ley, etcétera, y se convierte en un instrumento de masa, pero ante todo en una obra de arte. Y cuando ya tenemos que ver con la obra de arte, tendríamos que ver con estas cuestiones del sentido de la belleza y esas cuestiones. Y digo esto porque vamos a darle fin en esta parte y la próxima de esta cuestión de Alemania, porque es que a mí me llama mucho la atención que allá existían, y cuando quedamos sobre el tejido social, sacudida en sus cimientos, por allá en el año 1522 al 23,
se había producido la rebelión de los caballeros del Imperio en 1525 y la guerra de los campesinos, que fue el primer gran movimiento revolucionario de la historia alemana. Todo esto sucede antes de que suceda la famosa socialdemocracia, que acaba con las aspiraciones campesinas y las aspiraciones de los trabajadores. Y así vimos cómo pasó el famoso periodo de Federico I Barbarroja, emperador alemán, allá entre el 1122 a 1190. Todo esto lo va dictando la historia, pero en los libros de Egipto solo dice que se expulsaron a un pueblo que creció demasiado, y entre ellos había lepra. Y debido a esa cuestión que era alarmante en la antigüedad, se vieron obligados a sacar al pueblo de ahí. Y después que comienza la famosa historia, el Mar Rojo y todas esas cuestiones. Pero hoy en día que usted va a una librería y lo compra, usted está comprando una mercancía más, como comprar una libra de arroz, una libra de yuca, comprar cualquier cosa porque es una mercancía al mejor postor. Cuestión que costó trabajo, porque cuando apareció la imprenta de Gutenberg, a él le costó trabajo ver cómo hacer, contando con los dedos, las primeras impresiones, las primeras Biblias que empezaron a salir. Sencillamente porque la imprenta tuvo el que colocarle cuestiones de acero para que las letras quedaran prensadas bien y sacar varias de un solo, con menos tiempo. Pero en la antigüedad, cuando se escribían estos libros, los papiros egipcios y todas esas cuestiones, los canos, las vitelas y todas esas cuestiones, se duraban años y años para a mano hacer cosas. Entonces, yo no sé, la gente de hoy en día todavía sigue viendo estas cosas, y les voy a explicar por qué la obra de arte, ya viendo el libro como obra de arte, tenemos que ver con el individuo y el público. Y para ver la cuestión del individuo y del público tendríamos que ver qué hizo el escritor, cómo hizo para hacerlo en su intimidad. Y ahí está el gran misterio y el secreto, el del autor. Por lo tanto, la belleza constituye uno de los ejemplos más evidentes de una vivencia clara cuya conceptualización resulta muy oscura en cualquier libro o arte, porque estamos con el misterio del escritor, su pluma, y donde está escribiendo, sea papel, sea madera, sea arena, arcilla, como eran los libros antiguos. Arcilla, lo hacían tablas con arena que ponían a secar y tal, y ahí escribía. Pero pocas veces, sin duda, al calificar de bello, hermoso, feo, desproporcionado, lindo o de cualquier otra categoría referente a la belleza a un objeto, en este caso el libro, que se presente a nuestra consideración, el problema aparece cuando se quiere definir qué es lo hermoso, qué es lo feo, qué es lo bello, qué es lo justo, es decir, etcétera. Cuando se intenta llegar a la esencia de la hermosura, la fealdad, la justicia, la proporción, la grandiosidad, etc. Y estos nos lleva a dividir a los pensadores que contemplan un ocaso, por ejemplo, de una primavera frente al mar. Probablemente cada uno diría una cosa diferente. Qué hermoso atardecer. Hay una probabilidad grande de que, mucho mayor, de que frente a la pregunta ¿qué es la hermosura?, ambos acabarían peleándose y no sabrían qué contestar. Exactamente lo mismo ha sucedido en la historia del pensamiento, en la historia de la obra de arte, y ahí donde se dividieron los teólogos. Hoy en día la Sagrada Escritura se mueve por que se vende en masa, pero los registros históricos de Egipto dicen que jamás han tenido un pueblo, porque Egipto no era esclavista, y que jamás vieron ni tienen registro de que sus hijos les hayan mochado cabeza a algunos ángeles ni nada, sino que expulsaron a un pueblo porque había lepra entre ellos. Entonces, todas esas cuestiones nos llevan a decir y a ver de que realmente nos han traído una cultura de un libro sagrado que ha sido manoseado primero por los nacionales, que a ellos les llega en forma oral las hazañas y de un pasado que no le consta a nadie,
y que proviene quizás de otras culturas. Entonces, por lo sí, porque el paraíso terrenal pertenece a otra cultura, o al menos de Mesopotamia, que es la misma gran tierra santa, pero que proviene de otros lares. E incluso yo antes creía que el paraíso terrenal estaba cerquita al Jordán. Y después que uno ve que no, que si el otro río Tigris, el otro que queda de aquel lado, ya casi prácticamente nacen de los hielos de Rusia y esas cuestiones. Bueno, aquí ahora tenemos, viendo a este protestantismo y viendo la cuestión de la caída del Sacro Imperio Sacro Alemán, que es una época, porque ellos tuvieron una época de paz, como se conoció como la época de paz de Hamburgo, Alemania, que tenía en sus 4/5 partes protestantes. Sin embargo, la lucha entre las confesiones religiosas todavía no terminaban en los decenios subsiguientes. Por lo tanto, la Iglesia empezó a recuperar su terreno perdido y le llamó Contrarreforma. Aquí ya hay una diferencia religiosa que se agudiza y llegó a la formación de partidos religiosos, por ejemplo la Unión Protestante en 1608 y la Liga Católica en 1609, y un conflicto local en Bohemia provocando la Guerra de los 30 años, que con el transcurso de los años se convirtió en conflicto europeo en el que estallaron las diferencias políticas, religiosas, y por eso entre 1618 a 1648, grandes partes de Alemania fueron asoladas y diezmadas. Por ejemplo, la paz de Westfalia de 1648 implicó cesiones territoriales a Francia y Suecia y confirmó la separación de Suiza y Holanda del imperio. A los estamentos imperiales se les otorgó muy amplios derechos de soberanía en cuestiones religiosas y seculares y se les permitió firmar alianzas con países extranjeros. Entonces, después de eso viene lo que ya explicamos y dijimos, el absolutismo, la época de la Revolución Francesa, donde se habla de igualdad, de libertad, etcétera, y de la dieta imperial de 1833, donde hubieron 4 millones de súbditos que cambiaron de señor. Los estados centrales fueron los ganadores porque la mayoría de ellos se unieron bajo protectorado francés en 1806 en lo que se conoció como la Federación del Rin, y ese mismo año abdicó la corona del emperador Francisco II. El Sacro Imperio Romano de la nación alemana había caído, había concluido, y aparece la Revolución Francesa, que no se extendió a Alemania. Por cierto, que en este país ya en los años anteriores algunas personalidades habían tratado reiteradamente de superar las barreras entre la nobleza y la burguesía. Y algunos intelectuales importantes saludaron los cambios producidos en el este y en el oeste, pero la chispa difícilmente podía concentrarse en Alemania, porque a diferencia de lo que sucedía en Francia, con su organización central de la nueva idea, se agregó el hecho de que precisamente el país del que procedía la revolución, es decir, Francia, se les presentaba a los alemanes como enemigos y como potencia de ocupación. Y de esta lucha contra Napoleón surgió más bien un nuevo movimiento nacional que finalmente culminó en las guerras de liberación. Pero Alemania no dejó de ser afectada por la fuerza del cambio social, primeramente en los estados de la Federación Renana y luego en Prusia, vinculada aquí con los nombres de hombres como Stein Hundenberg, Shannon y Guillermo de Humboldt y otros. Se introdujeron reformas que terminaron por eliminar las barreras feudales y aspiraron a crear una sociedad burguesa de ciudadanos libres y responsables de su destino. De esta supresión de la servidumbre llegó la libertad de agremiación, autonomía municipal, igualdad ante la ley, servicio militar obligatorio. Sin embargo, algunas reformas quedaron a medio camino. Por eso es que la participación en las tareas legislativas permanecieron, por lo general, vedadas a los ciudadanos, y solo a regañadientes algunos príncipes, sobre todo en el sur de Alemania, otorgaron constituciones a sus estados. Y esto es importante saberlo para poder entender esta cuestión de Martín Lutero, y no solamente que aquí dice y ahora somos los santos del Señor. Por lo tanto, hay muchas evidencias
en cuanto a las confederaciones germánicas después de la derrota de Napoleón y el Congreso de Viena de 1814, como ya dijimos, y aparece la Revolución de 1848, que ya dijimos, pero aparece el Imperio Bismarckiano. Para poder llegar a cuestión de la Segunda Guerra Mundial, allá por el lado del 39 al 45, hay que pasar por todas estas cuestiones para poder entender la Biblia, lo que ha sucedido en la historia universal de la cultura. Y qué fue eso de que ahora somos los dueños de la verdad, porque hubo un movimiento donde vieron en la famosa noche de San Bartolomé millones de muertos en nombre de este libro negro. Surge un auge en Prusia, y ese auge de Prusia se